Muy buenos días a todos. Reciban de parte de Colfondos un cordial bienvenida a este espacio que se brinda como oferta de valor a sus clientes en asocio con Emermédica, su partner estratégico, para que hablemos de un tema muy importante que nos inquieta no solamente en Colombia sino en todo el mundo, que es el COVID-19 y que tiene implicaciones también para las empresas. Yo soy Mauricio Guerrero, soy el director médico de Emermédica y espero que en este espacio podamos tener mayor conocimiento sobre este virus, sobre la pandemia y las implicaciones que puede tener, como digo, para sus empresas. Haré una presentación corta, espero que sea muy clara para ustedes y al final tendremos un panel de preguntas para aclarar las inquietudes que puedan seguir después de esta. Como les repito, estamos frente a un tema de mucho interés en el país, en el mundo, que no solamente ha afectado a los sistemas de salud, sino ha afectado totalmente a nuestras comunidades, al sector económico, y vamos a transmitir algo de nuestra experiencia y nuestro conocimiento que tenemos al respecto. Entonces vamos a iniciar mirando, vamos a hablar sobre el virus. Es importante saber a qué nos estamos enfrentando para ver cómo podemos prevenir su contagio y cómo podemos tomar medidas eficientes frente a este. Como vemos ahí en la imagen, quiero que miren, al lado izquierdo encontramos una bacteria, ustedes de pronto lo han escuchado, obviamente está magnificada la imagen. Esa bacteria se llama el neumococo. El neumococo es una bacteria que produce infección respiratoria y se dan cuenta que aunque está magnificada, se puede ver en un microscopio. Se llama así porque son dos formas esféricas que producen infección respiratoria como neumonía. Y arriba, en la parte de arriba, se ve un puntico como rojo. Ese puntico rojo es el tamaño que tiene el coronavirus que produce el COVID-19. Está guardada la proporción de más o menos 80 veces más grande la bacteria que el virus, y es para que lo magnifiquemos que estamos tratando con un organismo muy pequeño pero que causa gran enfermedad y gran daño. Si miramos al lado derecho, ese virus es un virus que mide más o menos 175 nanómetros y su nombre es el SARS-CoV-2 y lo que produce es el COVID-19. Hablamos de COVID-19 como el virus, pero realmente la enfermedad que produce o el síndrome respiratorio que produce. Sin embargo, para esta charla vamos a tratar indistintamente el COVID como el SARS-CoV-2, que es el virus. Ten en cuenta que tiene unas estructuras como rojitas por fuera, son unas proteínas que hacen que se pegue a las células del sistema respiratorio y la quieren dar una forma de corona, por eso se llama coronavirus. Quiero contarles que este virus no es nuevo. Este virus fue descubierto más o menos 60 años en la humanidad. Hay varios géneros de este tipo de virus y digamos que produce gran cantidad de infección respiratoria, inclusive de gripas en el mundo. Pero este nuevo coronavirus que fue descubierto en China a final del año pasado, que es el que está produciendo esta enfermedad y esta pandemia tan importante, es un virus nuevo dentro de esa familia. Les cuento que es un virus que fue originado en China, se descubrió a final del año pasado, en 2019, y la transmisión, al igual que otros coronavirus, se dio de animal a hombre y de hombre a hombre. Este es un virus realmente simple, tiene un material genético que es el RNA, de una cadena simple, pero es absolutamente patógeno, causa gran cantidad de enfermedades, y vamos a ver adelante que este virus o virus de esta familia, aparece ahí epidemias causadas por los coronavirus. En el año 2002, también gracias a los chinos, se produjo el SARS-CoV, que fue una epidemia de infección respiratoria que estuvo presente en más de 40 países y que produjo alrededor de 800 muertes y 8.000 personas infectadas, pero se pudo controlar de manera rápida. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue hace más o menos unos 8 años, se presentó también por un virus de esta familia y causó más de 800 muertes, más o menos, y con 2.500 casos de personas infectadas. Entonces estamos frente a un virus que no es nuevo, es una familia que lleva varios años descubierta en la Tierra y que ha producido brotes de infección respiratoria graves como estos que les mostré, como la que vimos actualmente, pero que realmente se presenta y produce gran cantidad de gripa en el mundo, estados gripales. Importante para ustedes y para sus empresas y para todos nosotros conocer lo siguiente. Si nosotros conocemos a qué nos estamos enfrentando, podemos tomar medidas de precaución y estar bien informados al respecto. ¿Cómo se transmite este virus que vamos a llamar COVID-19 en adelante? Es la enfermedad, pero es el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? Hay 3 maneras de transmisión del virus. Se han descrito, y la más importante está al lado izquierdo de la diapositiva y es por gotas. Este virus se encuentra dentro de las vías respiratorias de las personas infectadas y cuando estornudamos, cuando hablamos o como tosemos, salen unas partículas de gotas y vuelan. En esas partículas va el virus. El virus por sí solo no tiene la capacidad de viajar por el aire, sino solamente cuando es expulsado por una persona que estornuda, escupe cuando habla o al toser.
Ya les conté que es un virus, aunque se vea pequeñito, dentro de la familia de los virus es un virus grande y pesado. El virus puede, digamos que viajar por el aire una distancia de 1.8 metros y cae. Cae en la superficie y se queda en ese estado. Ahorita miramos cuánto puede vivir en ese estado. Entonces la principal transmisión es por gotas. Si tengo una persona cerca, menos de 2 metros, estornudo o hablo, tengo la posibilidad, si tengo el virus, de transmitírselo. La segunda manera de transmisión importante es el contacto. Recuerden que el virus viaja y cae a una superficie más o menos a los 2 metros y queda pegado en esa superficie y puede vivir y ser patógeno, puede transmitirse en esa superficie. ¿Cuáles superficies? Todas. En madera, en la tela, en el metal, en el plástico, y por tanto puede permanecer en esas superficies en donde, en cualquiera, por ejemplo, en los botones de los ascensores, en los teclados de los computadores, en las manijas de las puertas, en los pasamanos, en cualquier superficie en los escritorios puede estar. Hay estudios que dicen que este virus puede vivir hasta 5 horas en una superficie y ser contaminante. Y aunque unas series dicen que inclusive puede llegar hasta 3 días permanecer en una superficie y ser contaminante, depende de la altitud y la temperatura. Y la tercera manera de transmisión, que la presentamos ya más, se presentan más en procedimientos médicos y odontológicos, es por aerosoles. Ten en cuenta que cuando hacemos nebulizaciones o cuando hay procedimientos quirúrgicos o cuando nosotros hacemos algún tipo de procedimiento odontológico, salen partículas pequeñas de agua, se llaman aerosoles, y si la persona tiene la infección, ahí puede perfectamente transmitir el virus. Entonces hagamos claridad. Hay 3 maneras de transmisión del COVID-19. 1, a través de gotas, que es la más frecuente. 2, de contacto, que es muy preocupante porque estamos expuestos a ellas en todos los elementos habituales de nuestra vida, y a través de aerosoles. Es importante tener en cuenta lo siguiente, porque nos hablan de cuarentenas, que 14 días, que si la persona va a estar aislada por más tiempo. El periodo de incubación dura de 0 a 14 días. El periodo de incubación es lo siguiente: el momento en que el virus entra a mi organismo a través de las mucosas, que básicamente son 3, los ojos, la nariz y la boca. Por eso cuando, por ejemplo, tengo contacto con el virus en una superficie como esta silla, por ejemplo, y yo frecuentemente pues llevo el dedo a los ojos, a la nariz y a la boca, puedo transmitir el virus. Se dice que uno dura más o menos en el día, se toca 40 veces la cara de manera sin tenerla en cuenta, de manera espontánea, y ahí puede ser la transmisión. Desde que el virus entra a mi organismo a través de las mucosas respiratorias y manifiesto síntomas, se llama el periodo de incubación. Este periodo de incubación puede ser o puede durar de 0 días a 14 días. Es decir, hoy adquirí el virus e inmediatamente puedo tener síntomas respiratorios. Puedo tener estornudos, congestión nasal, dolor de garganta. O pueden pasar 14 días inclusive para empezar a presentar los síntomas. Pero el promedio se demostró que es de 5.6 días. Es decir, en promedio, desde que adquiero el virus hasta que tengo síntomas respiratorios, pueden pasar más o menos 6 días. Este periodo de incubación es muy particular en este virus y tiene un problema. Miren que si yo llego a durar más o menos 10 o 14 días sin síntomas, pero tengo el virus y estoy asintomático, pues puedo estar haciendo mis actividades normales y en ese periodo estoy propagando el virus. Por eso este es un tema que nos llama la atención y más adelante lo vamos a ver. Periodo de incubación de 0 a 14 días con un promedio de 6 días. ¿Qué síntomas nos produce? Empieza con los síntomas de un estado gripal común y corriente: malestar general, siento cansancio, algo de fatiga, algo de debilidad, puedo tener congestión nasal, dolor de garganta, dolor al tragar, alguna fiebre no muy alta. En algunos casos se ha descrito que puede producir diarrea y en algunos casos, que es lo que más nos preocupa, puede producir una dificultad respiratoria severa e inclusive causar la muerte. ¿Cuánto yo me demoro en eliminar el virus? Vamos a poner un caso no grave, un caso donde yo tengo simplemente síntomas gripales y me pasó. Desde que yo tengo el virus hasta que lo elimino pasan en promedio 14 días. Se han descrito series que pueden durar más días, pero en promedio 14 días, y de ahí el tema de la cuarentena, deben ser 14 días nomás. Y debemos porque es importante y porque hay que tener cuidado. Mire que yo estoy hablando que en la mayoría de personas produce una simple gripa, pero en algunas poblaciones especiales como adultos mayores, pacientes con patologías crónicas usualmente no tratadas o no controladas como hipertensión, diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, el asma, pacientes con enfermedad renal crónica usualmente que están en tratamiento de diálisis renal, pacientes con trastornos inmunitarios como enfermedades autoinmunes o que ustedes se conocen comúnmente como bajas las defensas, y pacientes con antecedentes de tabaquismo, entre otros, son los que presentan mayor complicaciones que les dije arriba, que puede ser dificultad respiratoria o una neumonía. En el cuadrito de abajo estamos comparando 4 enfermedades causadas por virus respiratorios y la tasa de mortalidad que tuvieron en su momento.
El SARS-CoV-1, que fue el que les mostré que fue el que se presentó hace 10 años en China, más o menos 10 años en China, tuvo una tasa de mortalidad del 10%. De 8.000 personas contagiadas fallecieron más o menos 800. El H1N1, que fue muy famoso hace prácticamente ya 10 años, tuvo una tasa de mortalidad del 0,6%. Solamente el 0,6% de las personas que tenían el virus fallecían. Digo solamente, pero es una cifra altísima, porque estamos hablando en proporción con las otras enfermedades. El ébola, que se presentó en África, fue terrible, tenía una tasa de mortalidad del 50%. Y este nuevo COVID que tenemos, que es el nuevo coronavirus chino, y una tasa de mortalidad que va entre el 3 al 5%, depende de la serie. Al comienzo de la epidemia, cuando todavía no ha sido declarado pandemia en el mundo, este COVID tiene una tasa de mortalidad que no pasaba entre el 2,5 al 3%. Y hoy tenemos una tasa de mortalidad global del 5%. Miramos el cuadrito de arriba donde dice epidemiología del COVID. Ahí tenemos representados en esos punticos a 100 personas. De esas 100 personas que digamos tienen el virus y adquieren la infección por el virus, los que están en verde son 80 personas. Esas 80 personas muy probablemente sean asintomáticas o tengan síntomas respiratorios muy leves, los que vimos anteriormente. Algún estornudo, de pronto una fiebre leve, un dolor de garganta y no va a pasar de ahí. Esas 80 personas asintomáticas o con síntomas leves son los que transmiten la enfermedad de manera importante porque no se sienten enfermos, no tienen necesidad de cuidarse, entonces se sienten sanos y lo que hacen es que en el día a día, a través de las gotas que vimos inicialmente, transmiten el virus y lo dejan en las superficies y de otras personas se pueden contaminar. Hay una línea casi al final que es una línea amarilla y esos 20 pacientes que están abajo, entre los amarillos, los que son como color beige y los que están con rojo, son personas que van a tener síntomas. Esos 20 personas pueden tener síntomas ya moderados o más graves de la enfermedad, pero digamos que 10 más o menos presentarán síntomas leves, pero más importantes de infección respiratoria. Pueden tener algo de fiebre, dolor de huesos y lo demás que vimos. Y en la última línea, de esas 100 personas, 10 van a estar con síntomas respiratorios más graves. Algunas series dicen que hasta 16 personas presentan formas graves de la enfermedad, pero digamos que estas últimas 10 personas tendrán formas más graves de enfermedad que requerirán manejo inclusive hospitalario. Y de esas, las 5 que ven al fondo, abajo a la derecha, pueden requerir manejo en unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado intermedio, y van a estar graves y posiblemente de 3 a 5 de estas personas fallezcan. Concluyamos, de 100 personas que tienen el virus, 80 pueden ser asintomáticos o con síntomas leves, que es una población muy grande y que puede estar transmitiendo permanentemente la infección. Las otras 20 personas, posiblemente 10 estarán con algunos síntomas respiratorios más fuertes, pero que pueden ser manejados como una gripa fuerte que llamamos nosotros, pero abajo tenemos pacientes que posiblemente van a requerir manejo hospitalario, en cuidado intensivo, en cuidado intermedio, y de esos 3 a 5 fallecerán. Estos datos que están a la derecha abajo del mapa fue tomado ayer en las horas de la tarde. Esta dinámica es constante, es increíblemente la cantidad de casos que aumentan en cuanto a infectados y fallecimientos. Miren que ayer teníamos 920,000 casos de infecciones en el mundo. Yo pienso que hoy llegaremos al millón, es un dato muy importante tenerlo en cuenta. Con 46,000 fallecimientos dicen que serán 50,000, nos da un 5% de tasa de mortalidad en porcentaje para estos casos. Como estamos en Colombia ayer a mediodía por la tarde, teníamos 1.065 casos con 17 fallecidos con una tasa de mortalidad del 1,7%. Si bien la tasa de mortalidad en Colombia de 1,7 está lejos de ese 3,5 que dijimos a nivel mundial, hay que tener cuidado porque esto es un ciclo que va siguiendo la epidemia y tenemos que ver cómo se va evolucionando. Ahí está el comportamiento en países muy importantes como Estados Unidos, Italia, España y China. ¿Y por qué los traje? Porque son los países donde la mayor cantidad de casos que llegaron a Colombia fueron provenientes de estos países. Tengan en cuenta el tema de Italia es sorprendentemente preocupante. Italia tiene un número de fallecidos de 12,000 fallecimientos y ya superó a cualquiera, inclusive ahí mismo China en caso de fallecimientos, y viene seguido por España. Si bien estos países tienen poblaciones mayores de gente que vive más tiempo, manejos médicos de patologías crónicas, también es cierto que tienen buenos sistemas de salud mejor que el de nosotros, y esto tiene una importancia en lo que les voy a comentar a continuación. Bueno, pues ya conociendo qué es el virus, hace cuánto está en la Tierra, cómo se transmite, sabemos que produce una infección respiratoria leve o asintomática en la mayoría de casos. ¿Por qué es tan peligroso este COVID-19? Por varias razones. Uno, porque tiene un contagio muy fácil. Realmente es fácil exponerse porque todo el tiempo estamos hablando, estamos estornudando, nos llevamos las manos a la cara, a la boca, a los ojos, tocamos superficies todo el tiempo en nuestro sitio de trabajo, en nuestro sitio de transporte, en nuestra misma casa.
La mayoría de pacientes son asintomáticos, esto les confiere una noción de tranquilidad y por tanto son transmisores fáciles de la enfermedad. Y miren que afecta a todos los grupos etarios, afecta desde bebés hasta adultos mayores, no tiene un grupo predilecto de afectación. Sí de quienes se complican, que son los adultos mayores, como les comenté, con algunas patologías de base, pero afecta a todos los grupos etarios. Y puede producir un tema que conocemos en la parte médica como IRA. IRA es infección respiratoria aguda, grave o inusitada. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona en poco tiempo, en pocas horas, o inclusive en cuestiones de un día, adquiere unos síntomas respiratorios leves y en el cabo del día, a las horas, ya está con una infección respiratoria grave, con dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria e inclusive la muerte. Este virus produce eso en algunos pacientes. Por el momento no existe vacuna y quiero ser claro en esto. Ustedes a nivel empresarial deben tener en cuenta que no existe una vacuna. Se especula mucho al respecto que los chinos la tienen, parece que hay un estudio serio y que parece que es allá, pero antes de unos 10 meses no tendremos una vacuna, porque no es solamente tenerla, sino recuerden que es tenerla, comercializarla y ver la capacidad de compra de los países y la logística para poderla llevar a las poblaciones más vulnerables. Conclusión, en este momento no existe una vacuna específica contra el COVID-19. Tampoco existe un tratamiento específico médico en el momento. Se han nombrado algunos medicamentos que inclusive están agotados, inclusive están comercializando de manera en el mercado negro, de manera clandestina, de unos medicamentos que son de uso exclusivamente hospitalario por el personal médico. Ninguna empresa debe comprar en este momento vacunas ni medicamentos de prevención para sus colaboradores, porque en este momento el tratamiento específico no existe y son tratamientos de soporte dados por personal médico. Tengan mucho cuidado en esto porque hay gente que está tratando de vender ideas y vender medicamentos que en este momento son de manejo médico y que no están y no deben manejarse por las empresas ni que tampoco están, digamos, como oficializados como el gold estándar para manejar esta enfermedad. Muy importante, genera incertidumbre, genera temor, pero por supuesto tenemos un visitante que hace 3 meses no teníamos. El año lo empezamos completamente diferentes en las empresas, en el sector productivo, en nuestros hogares, en nuestro día a día no existía eso hace 3 meses y genera gran incertidumbre. Estamos llenos de información, nos bombardea la información, las empresas, los medios de comunicación, el mismo gobierno, las redes sociales y tenemos gran incertidumbre y genera gran desconocimiento. Es importante lo que les voy a contar a continuación. Miren, la tasa de contagio y qué tan grave es esta epidemia del COVID-19 se mide como una persona con el virus, que está en rojito allá abajo, que está con el virus puede contagiar a otras tantas. Se llama el R0 en epidemiología. Una persona que esté infectada con digamos en este caso con el COVID, puede infectar en promedio entre 1.5 a 2.5 personas y estas a su vez pueden hacer lo mismo y replicarlo hasta volverse un crecimiento ya exponencial. Se dice que en los países que tienen medidas de control, principalmente el aislamiento, control migratorio, una persona o las personas infectadas pueden contaminar a 1.5 personas y el tema es manejable. Es decir, los sistemas de salud pueden responder, el sistema económico no va a colapsar. Pero a medida que una persona contamine a 2, como está en el gráfico de la izquierda, que contamina a 2 y estos a su vez a otras 2, ya el sistema de salud está en el límite del colapso. En Colombia estamos, como está abajo, ligeramente superior. En este momento en Colombia, una persona contaminada con el virus está contagiando a 2.2 personas en promedio. Eso es una alerta porque si aumenta en esa proporción exponencial, los sistemas de salud pueden colapsar. Tenemos 3 fases del COVID en Colombia. Si ustedes recuerdan, a final de diciembre, comienzo de enero, nos dijeron que había un virus en China, en la región central de Wuhan, que provenía posiblemente de un mercado con manejos inadecuados de higiene y que estaba enfermando y matando a la gente de una neumonía de manera rápida. Entonces el país entró en una fase de alerta epidemiológica y entró en la fase de prevención, que está al lado izquierdo en verde. ¿Qué nos decían los entes de salud y el Ministerio de Salud? Nos decían lávese las manos, tenga cuidado al toser, como siempre nos han dicho, que coloque un pañuelo o cúbrase con el antebrazo, con el pliegue, la nariz y la boca al toser, utilice elementos de protección si usted trabaja en el sector de la salud y lo demás que ya lo vamos a ver, tenga cuidados ambientales, acuérdate, hidrátese bien, tenga abiertas las ventanas y sobre todo advirtieron un control migratorio que posiblemente no funcionó muy bien en su momento. Estuvimos en fase de prevención hasta el 6 de marzo, que fue cuando el ministerio confirmó la primera persona positiva para COVID en Colombia, una mujer joven que venía procedente de Milán y que estuvo todo el tiempo asintomática. Entonces, estado de prevención ya lo pasamos. Era prevenir que llegara la infección a Colombia y llegó obviamente de fuera del país. Desde el 6 de marzo hasta el 31 de marzo, hace 2 días,
empezó la fase de contención. ¿Qué quiere decir esto? Ya teníamos el virus en el país, estaba ya el virus, pero venía del exterior. Estábamos tratando de que no más personas dentro del país no se contagiaran por estas personas que venían del exterior. ¿Qué hizo y qué medidas se tomaron a nivel de país? Decía a la gente, por favor, si usted no tiene que salir a su casa, no tiene que, haga un aislamiento voluntario. Segundo, se determinaron las cuarentenas en Bogotá y en otras ciudades de manera pedagógica hace una semana y ya por el gobierno hasta el 13 de abril próximo. Las entidades de salud empezamos a tener provisiones, nosotros que tenemos atención médica domiciliaria a nivel país y atendemos más de 500.000 atenciones al año, tuvimos que tener provisiones de servicio de salud porque esa demanda iba a aumentar, los pacientes iban a aumentar, había mucho temor en la población y se empezaron a hacer tomas de pruebas para ver si las personas tenían el virus o no y se empezaron a fortalecer los mecanismos de telesalud para que las personas no fueran a los hospitales para casos no graves, sino se pudiera manejar por una teleconsulta, por una videoconsulta, una llamada, una orientación médica en línea. El tema de las pruebas fue complicado. Recuerden que inicialmente estas pruebas las ofreció el gobierno exclusivamente, se tomaban con unos copitos, un hisopado de nariz y la garganta y la faringe, y este tema se llevaba a un laboratorio de salud pública. Al comienzo del 6 de marzo, cerca de esas fechas, esta prueba da unos resultados en 5 horas a un día. Hoy, por el volumen que tenemos y porque no se han habilitado suficientes laboratorios de salud pública en el país, puede tomar hasta 5 días. Es decir, una persona tiene que esperar 5 días o más, esperar si su resultado es positivo. Desafortunadamente, a partir del 31 de marzo, el 10% de los casos, de esos 1.000 que hablamos que están en Colombia hasta el momento confirmados, el 10% no tenían un nexo con una persona que viajó al exterior, no sabemos de dónde había surgido digamos, el contagio, y presumimos que fue que una persona ya se la está transmitiendo a otra libremente en el país. Ya digamos que la contención no se pudo realizar adecuadamente y vamos a la fase de mitigación que está ahí en un rojo clarito, más naranja para no generar tanta alerta, y es en el que estamos ahí. ¿Y qué quiere decir? Vamos a tratar de mitigar no haber podido contener el contagio y que muchas personas se van a contagiar. No quiero dar cifras exactas de cuántas personas estima el Instituto Nacional de Salud se van a contagiar y cuántas van a fallecer en el país. Hay cifras que a veces no concuerdan, algunas entidades académicas dicen que es diferente, pero no quiero generar alarma en este momento, pero vamos a hacer la fase de mitigación en la que estamos actualmente. Es importante que ustedes participen de manera activa en ello. ¿Qué hay que hacer en este momento? Se va a fortalecer la toma de pruebas. Hay unas pruebas rápidas que vienen de China, otras que vienen de Corea, hay unas pruebas que están comprando, que un laboratorio a nivel mundial está, digamos que va a escoger a Colombia como país privilegiado para hacer unas pruebas muy rápidas sin esperar los 5 días que les estoy diciendo. Y sobre todo estamos aumentando la oferta hospitalaria de mediana y alta complejidad. Sabemos que muchos pacientes van a requerir unidades de cuidado intensivo y precisamente en este país no tenemos unidades de cuidado intensivo. El 90% de las camas ahí están ocupadas por otras patologías, personas con enfermedades neurológicas, con cáncer, embarazadas con complicaciones, personas con enfermedad renal crónica y otras patologías cardíacas, por ejemplo. Necesitamos aumentar la oferta hospitalaria. Y sobre todo, dice abajo, aislamiento de la población vulnerable. Por decreto están los menores de 5 años, los mayores de 70 años deben estar en aislamiento permanente porque son los más susceptibles, apenas la población mayor de 70 años, a tener complicaciones por el COVID-19. Entonces, en este momento en que anda el país, tomando muestra rápida para poder detectar quién está con la enfermedad, a menos tiene el virus, poderlo aislar, aumentar la oferta hospitalaria para aquellos pacientes que se nos van a complicar y aislar a la población vulnerable. Eso es mitigación en este momento. Implica un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo operativo en las instituciones de salud como los hospitales, nosotros que ofrecemos servicios de atención domiciliaria y todo el sector salud. ¿Qué pasa en este momento? Resulta que este COVID llegó a todas partes, como les dije, y llega a las empresas, y nos llegó a las empresas inclusive de salud, a los mismos hospitales, afectando la operación de los hospitales, y que con que pues muchísimo más al sector productivo, al sector empresarial. ¿Y cómo puede afectar? Preguntamos, ¿este COVID-19 puede afectar la operación normal de las empresas? Es el punto central de esta charla que tenemos en este momento, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Acuérdense que el virus se presenta usualmente de manera asintomática o con síntomas leves, y una empresa, usualmente hay espacios de alguna manera reducidos con un número importante de personas y por lo tanto la propagación interna del virus es importante. Al hablar, al estornudar y con contacto con superficies que tienen el virus. Esto generó que muchas personas se incapacitaran y aumentara el ausentismo laboral. Hago un paréntesis. En los meses de marzo y los meses de octubre en Colombia son los picos epidémicos de infección respiratoria por el influenza, por la gripa, digamos que nos da a todos. Entonces estamos empatando dos cosas. El pico epidémico de marzo-abril de la influenza y preciso llegó el COVID a comienzos de febrero al país, a comienzos de marzo confirmado. Conclusión, la gente tiene mucho susto de que cualquier estado gripal siente que tiene una infección por COVID,
va a sus servicios de urgencias, a sus servicios por su EPS y genera una incapacidad, entonces nos está aumentando el ausentismo laboral. Si hay ausentismo laboral, ustedes más que nadie saben, empresarios, que se cumple, hay incumplimiento de objetivos, presentamos insatisfacción de los clientes, un impacto reputacional que indudablemente va a afectar la economía de sus empresas, del sector productivo y del país en general. Conclusión, pero por supuesto que el COVID nos va a afectar, ahí está una imagen clara del ausentismo laboral. ¿Yo qué puedo hacer como empresario? ¿Yo qué puedo hacer como emprendedor para poder tener unas estrategias efectivas en este momento de mitigación? Porque este virus no sabemos a ciencia cierta hasta cuándo lo vamos a tener en este tema tan que nos tiene corriendo tanto en el país. No sabemos si el pico llegue hasta final de mayo, a comienzos de junio, de julio, no lo sabemos. ¿Qué hay que hacer en este momento? Yo pienso que de manera responsable las empresas deberían hacer algunas actividades, entre otras estas que están acá. Primero, hay que conformar un equipo de crisis específicamente para el COVID. Yo pienso que no es responsabilidad solamente de la ARL, del área de salud ocupacional, del área de gestión humana de las empresas, sino en cabeza de la alta dirección, del equipo financiero, del área operativa, independientemente de su sector productivo, de gestión humana, sistemas de información, entre otros, conformar un espacio o una mesa o un equipo de crisis con reunión permanente. Pues reunión permanente digo que estén permanentemente en contacto, que tengan reuniones ya sean virtuales o presenciales, depende de cómo lo puedan hacer sus empresas, y que en este momento tengan claro sus inquietudes personales para su empresa. Es decir, no toda empresa tiene las mismas necesidades o posibles afectaciones que otra. Entonces tienen que definir cuáles son los riesgos que están corriendo ustedes, empezando por el ausentismo, qué riesgos operativos, de incumplimiento a sus clientes, de sostenibilidad en este momento, y hacer una mesa de crisis para poder manejar el COVID. De ahí se tiene que decir qué información es estrictamente necesaria y válida sobre el virus y su prevención para sus colaboradores. Yo siento en este momento que estamos llenos de información, alguna válida, alguna con poco soporte científico y alguna francamente malintencionada que lo que hace es confundir y generar pánico y miedo entre la gente. Yo les recomiendo, por la experiencia que hemos tenido nosotros, que desde sus empresas lideren qué información, por los canales institucionales que ustedes hayan definido, qué información pueden dar a los colaboradores. Unifiquen los canales de información. Hay grupos de WhatsApp para este tema en las empresas, forman 5 grupos y la desinformación es grande. No, por favor, traten de unificar porque hay canales institucionales que ustedes tengan definidos. Lo otro es el llamado a la calma. Y algo muy importante que lo viene diciendo el gobierno es desde inclusive la fase de prevención, es buscar modalidades de teletrabajo o trabajo en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes posiblemente los tienen implementados con sus colaboradores. El Ministerio de Trabajo expidió la circular 017 en el mes de marzo, donde decía ya lineamientos sobre cómo hacer el tema de teletrabajo, favoreciéndolo. Más adelante vamos a hablar sobre él, pero yo creo que ustedes ya están en esa modalidad. Hay que tener una política clara de viajes. Yo sé que está cerrado en este momento prácticamente los aeropuertos del país y las fronteras, pero hay algunos casos donde personas del exterior tienen que venir al país, ustedes tendrán que viajar. Hay una política al respecto y ya la vamos a mirar. Hay que estar permanentemente hablando y comunicando a sus colaboradores que nos informen cambios de su estado de salud, si hay cambios en su entorno familiar para evitar que una persona llegue a la empresa y sea un caso sospechoso de COVID y contamine a otras personas. Hay que buscar apoyo en los prestadores de servicios de salud, en administradoras, en sus EPS. Tienen que buscar apoyo para que les brinden información y manejos especiales, permanentemente actualizados de cambios de la normatividad. Desafortunadamente sale una norma nueva cada día prácticamente, hay que estar pendientes. Y un tema que marco ahí importante con un asterisco se llama distanciamiento social. Ya saben ustedes que el virus tiene, digamos que si viaja y cae en una superficie de una persona, más o menos 1.8 a 2 metros, hay que guardar un distanciamiento social. Y es el siguiente: ¿cómo se define contacto estrecho en este momento para saber que una persona puede estar con riesgo de contaminarse? Es el que sea menos de 2 metros por más de 15 minutos con una persona que sea confirmada o sospechosa de COVID-19. Repito, si yo estoy por más de 15 minutos a menos de 2 metros con una persona que esté confirmada con el COVID o sea sospechosa, yo me considero un contacto estrecho. Ese contacto estrecho me hace vulnerable si esa persona llega a tener el virus. Por lo tanto, hablamos de distanciamiento social en las empresas, donde aumentemos las áreas de trabajo, habilitemos áreas que no son fundamentales para el quid del negocio y coloquemos a las personas espaciadas. Les voy a dar un ejemplo: un call center. En un call center una persona está prácticamente muy cercana a la otra
y sobre todo son en un espacio muchas personas. Entonces hay que buscar, si necesariamente esa persona tiene que estar presencialmente en el call center, tiene que buscar un espacio mínimo, mínimo, que son 2 metros, de 1,5 metros por todo el alrededor del colaborador, para evitar este contacto estrecho. Y si pueden ustedes ampliar áreas, que muchas empresas lo han hecho, por ejemplo, personas que no deben estar dentro de la empresa como el área comercial, por decir algo, es un ejemplo, y pueden hacer su trabajo desde la casa, esas áreas deben ser aprovechadas por personas que sí tengan que estar en la empresa, en la parte operativa, en la parte logística, en otra parte de prestación de los servicios. Eso es importante. Entonces recordemos, hay que tener un equipo, hay que coger este tema seriamente, debe haber un equipo en responsabilidad de la cabeza de la empresa, de la alta dirección, del equipo directivo, y definan qué mecanismos, qué estrategias y sobre todo prever los riesgos. Hay un tema importante, y es que no sabemos cuánto va a durar esto. No sabemos, dicen que posiblemente se va a aumentar la cuarentena hasta X tiempo, entonces hay que estar preparados. Manejar la información por los canales institucionales que ustedes definan, unifiquen la información. Mire, de verdad que hemos visto esos problemas en las empresas. Llegan cantidad de información a veces que no es precisa y genera confusión, genera riesgo en la persona, genera más pánico en este tema. Llamen a la calma y toca mirar la modalidad de teletrabajo, como lo dice la norma. Acciones para prevenir el contagio, hay 2. Entonces, ya hablamos cómo se puede contagiar en la empresa por la cercanía con las personas. Tenemos que tomar 2 grandes tipos de medidas. Miren, ahí aparece personales y medidas ambientales. Recordarle a la gente, vea, no solamente si está en la casa, en el trabajo en la casa, tenga cuidado al toser o estornudar. Ya dijimos, use un pañuelo, pero si no tiene que utilizar el pliegue, el antebrazo, y estornudar y toser para evitar que el virus salga. Lavado frecuente de manos, porque les acabé de decir, la persona se lleva la mano a la cara muchas veces al día y puede llevar el virus a sus mucosas. Uso de tapabocas si hay síntomas respiratorios. Este tema es bien complicado. El ministerio dice lo siguiente: el uso de tapabocas es solamente para personas que tienen síntomas respiratorios, porque son los que propagan el virus. Si tengo tos, estornudos, pues tengo que usar un tapabocas. Más dicen que no se ha indicado en personas que no tienen síntomas. Yo no tengo síntomas respiratorios y no uso tapabocas. Entonces dice que no hay que utilizarlo porque estoy gastando un elemento que no necesito en este momento. Por el temor de las personas, por el riesgo, pues la gente tiene mucho miedo. Dicen que si viajo en un sistema de transporte público como un Transmilenio u otro que tenga en sus ciudades, por ejemplo, tengo el riesgo, entonces yo por precaución me coloco el tapabocas. Me preguntan a mí como médico y como que he manejado al frente este tema en Emermédica, pues les diría, bueno, es mejor utilizar un tapabocas corriente a no utilizarlo en este momento que estamos en fase de mitigación. Teóricamente el tapabocas es para personas que tienen los síntomas respiratorios. Y hay unos tapabocas que son los famosos N95 que están escasos, que están costosísimos, son de uso exclusivo para personal de la salud y ciertas áreas productivas. No es necesario ustedes como empresas que quieran tapabocas N95, que son tapabocas que sellan completamente la cara, que tienen varias capas de protección y de filtro, no son necesarios. Están costosos, no se consiguen y tienen indicación clara en algunos sectores, por ejemplo, nosotros en la salud. Y sobre todo que la persona esté pendiente de vigilar su estado de salud. Es importante que estén pendientes si hay fiebre, si tienen síntomas respiratorios y los comuniquen permanentemente. Las personas, entonces, cuidados personales de sus trabajadores y nosotros como del grupo administrativo directivo deben tener cuidado con estas recomendaciones, estemos en la casa o estemos en el sitio de trabajo. Y hay unas recomendaciones ambientales. Indudablemente hay que fortalecer planes de limpieza y desinfección en las empresas, sobre todo con algunos tipos de desinfectantes importantes. Un tipo de amonio cuaternario puede servir. Cualquiera que ustedes estén definidos por sus áreas de servicios generales o sus áreas administrativas, ustedes lo pueden definir. El plan de limpieza, si ustedes hacían las limpiezas de los equipos, de los computadores, de los teclados, de las superficies, de las barandas, de los botones de los ascensores, de las manijas de los lavamanos, tienen que aumentar ese plan. Mínimo unas 3 veces al día tienen que hacer limpieza rutinaria de estas áreas. Quien haga esa limpieza debe tener tapabocas y debe tener guantes indudablemente. Fortalezcan sus protocolos de limpieza y desinfección en todas las áreas, no solamente en las áreas donde están las personas, sino en todas las áreas. Y guarden una distancia mínima entre puestos de trabajo de 1.5 metros que acabamos de decir. Estoy tocando la nariz, por ejemplo. Un tema es el siguiente. Se ha demostrado, por ejemplo, a nivel hospitalario, que donde más se transmite la enfermedad es en los espacios de pausas activas, en los sitios comunes de los trabajadores. Les voy a contar por qué. Por ejemplo, en Italia se dio cuenta y en España se dieron cuenta lo siguiente: los médicos y el personal asistencial tenían horas extenuantes que ustedes han visto a estas personas valerosas atendiendo pacientes críticos por COVID en los hospitales. Cuando tenían sus pausas activas iban a sitios específicos como una cafetería, el estar de médicos y descanso y contaban sus experiencias muy cercanamente, tomaban café y ese espacio era un contacto estrecho
y ahí los médicos estaban propagando el virus entre ellos mismos. ¿Qué se determinó? Acabar con esos espacios. Ojo lo que estoy diciendo, no digo que sus empresas terminen el contacto social y terminen cualquier actividad de bienestar para sus trabajadores, no. Pero por favor eviten que sus trabajadores estén aglomerados en grupos que sean de 3 personas en las cafeterías, en los restaurantes. Si los trabajadores están yendo a trabajar y tienen este beneficio, tienen que ajustar los horarios. Espacien los horarios, hagan salidas escalonadas de ciertas personas a ciertas horas para esos espacios. Y verdaderamente en muchas empresas en la nuestra decimos lo siguiente: yo llego a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer y me voy cuando termino. No debo permanecer en la empresa ni en los corredores, ni en la cafetería, ni en el restaurante, ni en el casino, ni en las áreas comunes. Por favor, llego, hago lo que tengo que hacer y me voy. Ese espacio es donde más se está propagando la infección, y sobre todo en este momento de mitigación, que cualquiera de nosotros puede tener transmisión ya interna del virus. Si ustedes tienen empleados o personas que vienen procedentes de otros países, o por el contrario tienen que viajar, algunos casos lo están haciendo, el sector salud está pasando. Estas personas, por norma, si llegan del exterior, tienen que tener un aislamiento por 14 días en su hogar. En esos 14 días, acuérdense que es el tiempo que uno teóricamente termina eliminando, o se elimina el virus. Debe durar 14 días en sus casas y estar pendiente si tiene síntomas respiratorios. Si tiene síntomas respiratorios, debe notificar y hacer una prueba para descartarlo. Seguimiento al estado de salud de esa persona, idealmente que tenga una modalidad de teletrabajo, y si hay cuarentenas específicas para esta población o las hacen adelante, hay que cumplirlas. Hay una pregunta acá cuando hablamos del aislamiento por 14 días. La pregunta es la siguiente: ¿el virus yo lo elimino? ¿El virus me queda en el cuerpo o el virus me vuelve a dar si tengo contacto con él, esta enfermedad del COVID-19? La respuesta es la siguiente: se dice que yo, en los 14 o 20 días que tenga contacto con el virus, y si de manera adecuada monto una respuesta inmune con anticuerpos, lo elimino y lo saco de mi organismo. El virus no queda viviendo dentro de mi organismo y por tanto quedo con defensas listas. Si voy a tener contacto a la semana, a las 2 semanas con una persona con el virus y tengo contacto con el virus, mi respuesta inmune está montada e inmediatamente lo elimina. Teóricamente no hay reinfección, aunque se han demostrado algunos casos aislados, sobre todo en Asia, de reinfecciones en una mujer. Usualmente se dice que el virus ya quedó con defensas para él y no hay reinfección. Caso contrario con otros virus que son más complejos, como el virus del herpes, la varicela, que cuando pequeño me da varicela, cuando joven me broto, me da la fiebre, me salen los granitos estos. El virus queda guardado en unos ganglios que quedan al lado de la columna vertebral, y cuando tengo una baja de defensas o cuando tengo una edad avanzada, el virus sale, viaja por los nervios y produce el famoso herpes zóster, que llaman la culebrilla. Entonces el virus queda guardado en el cuerpo. Este virus del COVID no queda guardado. En teoría lo elimino y en teoría monto respuesta inmune y por lo tanto no hay reinfección. Hablamos de teletrabajo. Es muy importante esto porque resulta que este teletrabajo, aunque parece una medida de contingencia en este momento, tiene unas condiciones muy especiales que debemos cumplir para la salud física y mental de los trabajadores. Es una actividad que puede realizarse en el hogar, en el sitio de vivienda. Si el colaborador no puede realizarla porque tiene que llevar algunos insumos, alguna información confidencial física, tiene que ir a algún tema, pues no se puede brindar la modalidad de teletrabajo como lo dice el ministerio, en lo que se pueda realizar. Un médico asistencial no puede realizar su función desde el trabajo. Un guarda de seguridad no puede hacer teletrabajo. Una persona que tenga seguridad de algún tema informático, pues posiblemente no tenga esos sistemas de información en el computador de su casa por una misma seguridad y no lo puede hacer. La actividad debe realizarse en el hogar. Quien lo pueda hacer, la empresa, no digo obligación, pero estaría muy sometida a que le brinde las condiciones para que el colaborador lo pueda hacer. Debe decir qué tareas y actividades específicas debe hacer de acuerdo con su rol y con su cargo. Indudablemente no va a poder realizar la misma actividad que hace en la empresa física, si lo estaba haciendo, pero determinemos con su perfil y con su rol qué tareas y actividades específicas tiene que hacer. Es fundamental para la salud física y para el resultado también de la empresa. Debe haber un cumplimiento del horario laboral. Si yo estoy en mi casa, no quiere decir que yo me voy a levantar a media mañana o no. Es como yo me levanto, me alisto, como si estuviera en el trabajo y cumplo mi horario laboral y estoy disponible a que me llamen, a que me contacten o inclusive en casos específicos a que tengan que ir a las instalaciones de la empresa si es necesario. Debo tener facilidad de comunicación y esta facilidad de comunicación no solamente es para temas laborales, para saber esta persona cómo tiene su estado de salud. Bueno, ¿usted cómo está? ¿Cómo vamos con las tareas? Presénteme el informe. ¿Cómo vamos con este nivel? Muéstreme los indicadores. ¿Cómo vamos con este proyecto? Pero por favor cuénteme cómo está de salud. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Ha tenido algún tema respiratorio? ¿Ha guardado su aislamiento? ¿Cómo están en su familia? Esa facilidad de comunicación es permanente y constante por la empresa.
Debe darle herramientas para controlar la gestión. Ustedes mirarán cómo de manera remota controlan la gestión, ya sea por un sistema informático, por un cuadro de indicadores, por un, no sé, como ustedes quieran. Y hay que estas personas, ojo, resulta que aquí hay un tema que no lo estamos considerando mucho en el país. Si el aislamiento a nosotros nos está afectando en nuestras casas, a muchos de nosotros porque estamos en nuestras casas, ya se nos volvió como rara la vida, ya no sabemos hasta cuándo va a ser esto, ya queremos a veces salir corriendo. Eso puede afectar nuestro estado de salud mental y puede afectar al trabajador en su producción. Entonces hay que estar pendiente de su estado de salud y hacer pausas activas como si fuera una empresa. He visto con algún problema que nos han llamado, hemos visto algún tema, que cuando yo estoy haciendo teletrabajo, parece que el horario de trabajo en algunas personas es tiempo completo. Parece que le están ampliando el horario, entonces si usted está en su casa descansando, entonces lo llamo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche poniéndole tareas, mandándole mensajes. No, hay que cumplir porque esto va a afectar la salud mental y la salud física de la persona y la hace más vulnerable a una infección por COVID. O si llega a adquirir la enfermedad, va a tener menos capacidad de respuesta y puede complicarse. A ustedes les recomiendo en sus empresas que por favor sean conscientes de este tema. Respetemos los horarios laborales, habrá algunas excepciones de casos específicos. En salud estamos, como dicen ustedes, acuartelados en primer grado y lo entendemos, somos salud, damos soporte a esta emergencia. Hay casos en que toca hacerlo. Y pongo aquí una acotación pequeña, lo que está pasando con las tareas de los niños en el colegio. Están hablando de hacer de aulas virtuales y las aulas virtuales realmente están convirtiendo en tareas por internet que ocupan al niño todo el día y los papás están en teletrabajo. Entonces muchos papás que están en teletrabajo están sacando tiempo para sacar las miles de tareas que le están poniendo a los niños sin pausas activas. Evitar la sobrecarga laboral, como dice ahí, y un tema, si alguno de sus colaboradores llegó a tener algún tipo de enfermedad cualquiera, tuvo un traumatismo, tuvo un dolor lumbar, una migraña, esta persona va a los servicios de urgencias o a servicios médicos y les piden una incapacidad, durante el teletrabajo se debe respetar esa incapacidad médica como si el trabajador estuviera descansando en su casa. Y indudablemente, obligación nuestra, conjunta, en esta alianza que todos tenemos, interesado por la salud de nuestros trabajadores, es recomendación de la prevención del COVID en el hogar, las mismas recomendaciones. Hombre, pues si tiene síntomas respiratorios, póngase el tapaboca. Si tose y estornuda, hágalo en el pliegue. Tome abundante líquido, manténgase aislado, lávese las manos y informe si tiene algún tipo de cambio en su estado de salud. Entonces yo pienso que aquí hemos llegado a abordar unos temas generales del COVID. Les recuerdo, este COVID es un virus que no esperábamos, una enfermedad, un síndrome, una pandemia, digo que así que una locura que no esperábamos, pero lo tenemos. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que conocer de él de manera responsable, evitar la alarma, la falsa información y debemos estar preparados en nuestras empresas para, uno, pensando en nuestros colaboradores y dos, en los objetivos empresariales que por favor se han visto afectados indudablemente en todo el sector de la economía. Recuerden, vamos a hacer unas preguntas que usualmente son unas preguntas que nos hacen en estos medios, en estas alianzas que tenemos con Colfondos, en este espacio que valoro bastante y que aprecio que te tengan con ustedes en esa alianza y en esa responsabilidad con sus empresas afiliadas y en esta alianza con Emermédica, que es la siguiente. Recuerden, esto no es una gripa, esto es una enfermedad seria que se encuentra en todo el mundo, que afecta a todas las personas de todas las edades, que aunque la mayoría van a estar sanos, va a afectar y va a matar a algunas personas. No sabemos el número exacto, ya van 50.000 en el mundo, 50.000 personas, fallecimientos, que ha afectado a las economías y que se puede prevenir. Necesitamos seguir las recomendaciones gubernamentales, el tema de los aislamientos, de las cuarentenas es obligatorio hacerlo, tenemos que fortalecer el teletrabajo y tener informados a nuestros colaboradores. Lo que pasa en este momento es que aunque hay un pico, es decir, nos vamos a enfermar muchas personas, lo que está buscando estas medidas del gobierno y sanitarias es que el pico, en lugar de ser así, se enfermen así. Es decir, si todos se enferman así, los sistemas de salud van a colapsar, porque sobre todo los de cuidado intensivo, cuidado intermedio y medicina interna van a colapsar. ¿Qué queremos? Que la curva, que el pico se aplane un poquito y sean como tandas. Unas personas se enferman, el sistema de salud responde y van saliendo. Llegan otras personas, el salud las atiende y van saliendo de esa manera. Porque recordemos una cosa, no solamente nos enfermamos de COVID, nos enfermamos del corazón, nos dan enfermedades quirúrgicas, nos da cáncer, nos dan enfermedades crónicas y esos pacientes también tenemos que atenderlos. Y resulta que vamos a tener prácticamente colapsada la red hospitalaria, tanto pública como privada, en atender casos de COVID. La recomendación, como ustedes como empresarios, yo sé que están muy responsables con el tema, sigan las recomendaciones de teletrabajo, las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y de Salud al respecto. En lo posible, quien no esté en la organización no debe estar físicamente. Los que le toca, pues no hay nada que hacer.
hagamos el distanciamiento, no aislamiento, distanciamiento social en las empresas. Evitemos esos espacios, esos corrillos, las horas, las reuniones de más de 5 personas son supremamente peligrosas, por decir, ya vemos cuánto puede infectar una persona a la otra. Estamos pendientes de las noticias y preparados de una manera informada para lo que viene. Confiemos que esto ya se vaya a estabilizar, pero por el momento esas son las medidas. Nos han hecho unas preguntas usualmente y yo las voy a traer acá y pienso que nosotros vamos respondiendo. Si después de esto queda alguna duda, pues en el espacio pequeño que tenemos de preguntas trataremos de resolvérselas. La pregunta que nos hacen frecuentemente en nuestros medios de comunicación de Emermédica en atención médica virtual y presencial es la siguiente. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante del COVID-19? Digamos que viaja a través del aire y cae. Entonces, en teoría, digamos que sí, pues no es que viaje libremente y circule y vaya a unos espacios muy altos. Les cuento algo, por ejemplo, el virus de la influenza, el de la gripa, puede viajar hasta 12 metros, este viaja a 1.8 metros. Digamos que por sí no viaja en el aire, pero se transmite en el aire y cae. ¿Es posible contagiarse, nos preguntan, de COVID por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Por supuesto. Un gran número de personas infectadas no van a tener síntomas y nos pueden contagiar, por supuesto, son los más peligrosos. Alguien decía que tocaba aislar solamente a los adultos mayores. No, nos tenemos que aislar todos, sobre todo los que están tramitando la enfermedad, los jóvenes, los sanos, los asintomáticos. ¿Es posible contagiarse por un COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? Se ha demostrado la presencia del COVID y que es virulento, o sea, puede ser contagiante, infectoso. Claro que sí, en personas en las heces, respuesta es sí, lo dijo el Ministerio de Salud. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 1. Seguir las medidas que diga el gobierno de aislamiento, de cuarentena. Si tengo síntomas respiratorios, pues usar un tapabocas, lavarme las manos, tomar abundante líquido, tener ambientes saludables tanto en mi hogar como en la empresa y seguir las recomendaciones que me dé mi empresa y mi personal médico que me está atendiendo. ¿Qué probabilidad hay de contagiar el COVID-19? Pues es alta. Hay estudios que dicen que, inclusive de Harvard, lo hicieron a comienzos, a finales de febrero, que el 70% de la población mundial en pocos meses estaría contagiada por el COVID o tuvo contagio por el COVID. Entonces son muy altas. ¿Me debo preocupar por el COVID-19? Claro que sí, pero de manera responsable, de manera informada. Es diferente estar temeroso de una situación que desconozco a tener temor por una situación de la cual tengo alguna información. Informados y, por favor, bien informados. Preguntan que quién corre riesgo de desarrollar enfermedad grave. Esto ha cambiado un poco. Nosotros recientemente decíamos que era solamente, sobre todo, adultos mayores de 70 años, ojalá con algún tipo de enfermedad de base, diabetes, hipertensión, antecedente de cáncer, como dijimos anteriormente, o personas más jóvenes con estas enfermedades. En Estados Unidos se registró el fallecimiento de una niña menor de 1 año por COVID. Han fallecido deportistas de alto rendimiento. Han fallecido personas que aparentemente eran sanas y muchos más jóvenes. Y un número importante de colegas y profesionales de la salud ha fallecido en otras partes del mundo por esto. Entonces, creo que todos tenemos el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, pero principalmente estos grupos de etarios, los adultos mayores y con enfermedades de base. Es por ello que tenemos que tenerlos aislados en este momento, 0 visitas con ellos si no es necesario. Yo sé que se van a aburrir, yo sé que hay que buscar maneras para que no se desorienten en esta cuarentena que no estamos acostumbrados ninguno de nosotros a este tema, pero hay que tenerlos protegidos. Si tengo un familiar o un trabajador que tiene 30 años, pero es una persona diabética, una persona hipertensa, que no se controla mucho su estado de salud, es una persona que tiene un mayor riesgo que una enfermedad grave. Tengo un familiar, un muchacho de 12 años que tiene una enfermedad neurológica crónica, una enfermedad genética, pues tiene mayor riesgo porque su sistema inmune, su sistema de respuesta no va a estar completamente adecuado para enfrentar al COVID, como hacemos la mayoría de las personas. Entonces es el grupo de personas que pueden desarrollar una enfermedad grave. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? No existe en este momento antibiótico específico ni un antirreviral para esto. Esa es una respuesta contundente, no. Si la persona tiene otro tipo de sobreinfección asociada a esta, eso es una cosa diferente y el médico es quien debe decir si puede tomar o no un antibiótico y qué tipo de antibiótico. Por el momento no existen. ¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar el COVID? No, en el momento no existe una vacuna, no existe nada que lo permita curar, pero sí lo podemos prevenir. No más que un medicamento, son acciones responsables nuestras y personales. ¿Existe vacuna o medicamento o tratamiento para el COVID? No. Hay un medicamento, les repito, que aparece por internet, en los artículos científicos, que está curando las fases graves de la enfermedad. Por favor, es un medicamento, no lo voy a nombrar acá, es un medicamento de manejo exclusivamente médico y intrahospitalario, no existe en este momento. ¿Es lo mismo el COVID-19 y el SARS? No. El COVID-19 es la epidemia actual, la pandemia que está en todo el mundo,
por el nuevo coronavirus que es proveniente de China, y el SARS fue el que se produjo en el 2002 también en China, pero es un virus y es un síndrome diferente. ¿Debo llevar tapabocas para protegerme? Excelente respuesta. Pregunta, se lo dice en este momento. Por teoría uso tapabocas quien tenga síntomas respiratorios, pero si en este momento ya de mitigación, donde el virus está circulando libremente en el país, yo tengo que estar en un sitio con una aglomeración de personas, en un transporte público, pues yo les digo, les aconsejo usar un tapabocas. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Ya dijimos que dura entre 0 y hasta 14 días. Hay unas series que dice hasta 20 días, pero en promedio son 5 días, 5.6 días, desde que tengo el virus hasta que tengo síntomas. En esos 6 días puedo transmitir libremente el virus. ¿Pueden los humanos contraer el virus por contacto con un animal? Este virus inicialmente, o esta familia de virus que tiene 4 géneros, se transmitió inicialmente de los animales a las personas, pero digamos que en este momento en los animales domésticos no se puede transmitir. Los animales, murciélagos, camellos, en el Oriente Medio, algunos animales en China, transmitieron el virus. Este virus mutado, este virus COVID-19, se lo transmitieron al ser humano y el ser humano a otro ser humano. ¿Mi mascota me puede contagiar con el COVID-19? Respuesta contundente, no. En este momento no hay artículos ni estudios serios que digan que el perrito, que el gato, que el periquito de la casa me vaya a transmitir a mí el COVID-19 por tener un contacto con ellos. Deben tener un contacto responsable con sus mascotas indudablemente, pero digamos que no hay una evidencia científica de que estas mascotas transmitan o contagien el COVID-19. ¿Cuánto tiempo vive el virus en una superficie? Ya dijimos que puede durar hasta 3 días, algunas series dicen que más, pero en promedio 5 horas. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se haya notificado casos del COVID-19? Hombre, pues yo pienso que yo puedo recibir esos paquetes, pero se recomienda, inclusive con los domicilios que tenemos en las casas cuando llega, que al recibir la bolsa del domicilio, el paquete del domicilio, hacer un procedimiento de limpieza con agua jabonosa, puede ser con detergente o con agua de jabón, agua con jabón, mucha gente usa vinagre, hacer una limpieza al paquete, abrirlo, desechar el plástico y lavarme las manos inmediatamente. ¿Hay algo que no se debe hacer? Pues sí, no se debe propagar información falsa, información que no se tenga más certeza de que es cierta, no llamar al pánico. Más bien que lo que hay que hacer, hay que seguir las recomendaciones que nos dan el ministerio, que nos dan ustedes como empresas de manera responsable, lo que nos dicen los sistemas sanitarios de salud. Y por esto, ya acabo para abrir el chat de las preguntas. Dicen, es necesario porque nos han preguntado mucho al sector salud, nos preguntan esto. Es verdad que yo cuando llegué a mi casa, de llegar de la calle, del trabajo, me tocó ir a una cita médica urgente, tuve que hacer un tema de trabajo en seguridad, tengo que llegar a mi casa y de vestirme y lavar toda la ropa. En esta fase de mitigación se recomienda que usted cuando llegue con sus zapatos, se los quita al entrar a su casa, se ponga otros zapatos y esos zapatos los limpie con una superficie jabonosa, espere que se sequen. Y la ropa, solamente para personal de salud en este momento, pero no necesariamente a todo el mundo. Mucha gente, la idea es que si usted tiene el riesgo de que estuvo en un contacto con un caso sospechoso o un caso confirmado, deberá quitarse su ropa, guardarla en una bolsa plástica, llevarla a la lavadora, usted mismo lavar su ropa sin mezclarla con otras personas, lavarla, echarse en una ducha y digamos que ahí disminuiría el contagio, la probabilidad de contagio. Yo le digo pues para nuestras colaboradores en general, para el sector salud tenemos unos manejos ya más específicos para el médico, para la enfermera, para el conductor de una ambulancia, para el que trabaja en una facturación en un hospital, es eso. Pues básicamente lo que quería compartirles, un tema pues muy general del COVID-19 y quedo abierto si tienen algún tipo de inquietud para poder ver si las puedo contestar en este momento. Les agradezco mucho su atención. ¿Cómo? Pregunta. Nos preguntan nuevamente, frente al incremento de números de casos y la limitante en número de pruebas de tamizaje, ¿cuál será el criterio para aplicarla al asintomático respiratorio? Muy buena pregunta. En este momento el país está adquiriendo unas pruebas rápidas provenientes de Oriente. La idea es hacer 350.000 pruebas a la semana, pruebas rápidas que no confirman, pero dan una predicción de quién puede estar. Resulta que el paciente asintomático respiratorio en este momento no tenemos que... Cuando haya cambios de síntomas, tiene que acudir al servicio de salud y la prueba solamente se puede tomar
sea la que sea, con una orden médica. Por lo tanto, tiene que llamar a su sistema de salud, a su servicio médico y le haremos la indicación. Segunda pregunta, dice que un colaborador nuestro, o de ustedes, manifestó malestar general, se fue a urgencias a su EPS. En triage, la clasificación de urgencia le dijeron que no tenía signos de alarma, pero indicaron que debía aislarse. No hay soporte, no hay incapacidad, nada por escrito de la EPS, tenaz. Pero el colaborador se escuda en que esto para no asistir. Dice que asistirá al trabajo haciendo una actividad esencial. ¿Qué manejarían esos dos casos? Entonces, claro, muy buena pregunta. Ojo, el personal médico, esta persona que no tenía, supuestamente tenía malestar general, pero que no tenía síntomas de alarma, posiblemente por algún riesgo de contagio o por desconocimiento de la parte asistencial, le demanda un aislamiento. Y el aislamiento tiene indicaciones claras. Debe ser un caso sospechoso, definido que los médicos sabemos, no lo voy a decir en este momento, y por lo tanto debe tener claramente la indicación. En ese caso yo le recomiendo comunicarse con su EPS y determinar cuáles son los criterios de aislamiento por 14 días, los aislamientos que están dando, diferente a la incapacidad médica. Los colaboradores que llegan a presentar posibles síntomas llaman a líneas dispuestas por los municipios y lo mandan a autoaislamiento. ¿Cómo se puede manejar? En dificultad. Eso se presenta porque no hay capacidad de respuesta en las secretarías de salud, en los entes territoriales de salud. La idea es que vayan a su EPS y más bien de una manera presencial o llamen a los servicios de salud, un médico le diga si tiene que tener aislamiento y si tiene indicación de algún tipo de incapacidad. Buenos días, Andrea, buenos días. Andrea nos dice de Security, una empresa que presta servicios de vigilancia, y pregunto cuándo se presente el trabajador con COVID-19, ¿le van a dar incapacidad y se toma como enfermedad general o laboral, ya que no puede adquirirla en la prestación del servicio? Muy buena pregunta. Resulta que a partir de la semana pasada, el gobierno nacional dice que las personas que por su actividad laboral puedan tener el riesgo de contagio por el COVID, se va a manejar a través de las ARLs como una incidente o algo relacionado con enfermedad de trabajo o accidente de trabajo. Esto es diferente para el trabajador en cuanto a reconocimiento de sus prestaciones, a diferente de la EPS. Otra pregunta. Hasta ahora se considera el COVID como laboral a personal médico. Si la empresa reporta como ARL, la investigación será la que determine si corresponde a ARL o a enfermedad general. Para personal de salud, en este momento, si el médico o el personal asistencial está con sospecha o tiene un aislamiento por confirmación de COVID, va con cargo a la ARL y se considera como un incidente laboral en este momento. Buenos días, somos una empresa comercializadora de ropa que comercializa ropa. Código de productos de desinfección nos sugiere una vez apertura el comercio. ¿Cada cuánto tiempo hacer la desinfección? Somos una empresa que comercializa, ¿cada cuánto? Resulta que hay varios tipos de soluciones y de sustancias que pueden hacerse para tanto limpieza de superficies como para fumigaciones. Particularmente soluciones que tengan un amonio cuaternario y que se consiguen en el mercado y no son costosas, que ustedes con seguridad manejan sus empresas, les pueden servir. Y ese es un elemento que después, desinfecciones, miren, aumentenlas. Si ustedes hacen desinfecciones una vez a la semana, una vez al día, por lo menos multiplíquelo por 3, cuando tengan público, cuando tengan sus colaboradores. Es decir, yo hacía una limpieza general una vez, limpiaba superficie una vez al día, háganlo por 3. Más preguntas tenemos por acá. Dice la siguiente. Estoy seguro que luego de levanten el aislamiento, la demanda de servicios va a aumentar. ¿Cuáles serían las recomendaciones para trabajo en áreas de producción? Un taller metalmecánico. Acabamos de decir, imposible, no tiene cómo me llevo las herramientas para casa, donde laboran 8 personas en 8 diferentes máquinas y que actúan durante 8 horas. ¿Qué pasos a seguir? Yo les recomiendo lo siguiente. En ese caso el teletrabajo no se puede dar. Y entonces yo les sugiero de manera, guardar ese aislamiento de mínimo 1.5 a 2 metros. Y si no, tiene que hacer turnos mire cómo ajusta los turnos para que no queden todas las personas cerca, o cómo amplía, si es posible desde el punto de vista de infraestructura, poder aislar las máquinas, pero hay que cumplir el aislamiento. Idealmente esas personas que tengan el menor contacto entre ellos, ojalá si tienen síntomas respiratorios, ojalá que no vayan y que tengan el uso de tapabocas y lavado de manos frecuente. ¿Hasta cuánto se estima que dure el aislamiento? ¿Qué pasará con las empresas que principalmente se lucran con el contacto con productos y personas? Por ejemplo, empresas de entretenimiento de ropa. Miren, hasta el momento hay un dato exacto, que va hasta el 13 de abril, del lunes después de Semana Santa, a las 0 horas, por el gobierno nacional. Algunas alcaldías han dicho que puede durar hasta 2 meses más. Oficialmente va hasta el 13 de abril, pero el gobierno nacional ha dicho que se puede extender no sé por cuánto. En Italia y en España lo están prolongando por tiempos de 15 días. Indudablemente que afecta, como usted dice, el sector del entretenimiento, otras industrias, pero es un efecto que no podemos desde el punto de salud limitarlo y que no podemos mitigar de este momento. Ya tendría que buscar un tipo de mitigación con otras entidades de subsidios o de, no sé, apalancamiento de alguna manera, o en los servicios financieros, no sé, pero digamos que se puede prolongar y es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública prima sobre los temas, digamos, comerciales en este momento, sabiendo que la catástrofe económica va a ser muy grande. Pregunta, dice, trabajo en una empresa de servicios generales.
¿Qué podemos hacer si hay casos de COVID en conjunto residencial donde prestamos el servicio de aseo? ¿Podemos realizar la labor? Miren, el ministerio ha dicho claramente que indudablemente que van a haber sitios donde haya personas con COVID. La persona debe estar aislada. Si yo trabajo en este conjunto sé que en el 5.º piso hay una persona o en el 3.º que está confirmada con el COVID, esa persona debe estar en aislamiento con medidas de prevención. Indudablemente que esa persona está en su hogar, en su habitación, ni siquiera va a contagiar a las demás personas de su propia casa, de su propio apartamento. Por lo tanto, yo puedo realizar las medidas de labor y de aseo común y corriente con medidas de protección, bueno, que son los guantes, el gorro, el tapabocas y con los elementos y las sustancias necesarias. En teoría, no debe contagiarme una persona que vive en el 5.º piso cuando yo hago aseo a zona general de un conjunto residencial. ¿Cuál es el caso a seguir si un guarda de seguridad se niega a recibir paquetes aduciendo que es asmático y que su caso puede agravarse por la pandemia? Es un caso interesante. Mire lo que nos ha dado toda esta situación, cosas que no esperábamos. Se dicen que los paquetes, como les dije, un paquete debe limpiarse con agua jabonosa. Inicialmente conozco el contenido de dónde viene ese paquete o con guantes. Inicialmente esta persona que tienen vigilancia, ustedes han visto que tienen tapabocas, deben cambiarse al menos una vez al día, deben tener guantes y deben tener un protocolo, ojo, en la empresa o en el conjunto para recibir paquetes. Un protocolo. No lo dejen al criterio del vigilante o de la persona. Siga un protocolo. Diga, si hay un protocolo que viene esta parte, por favor, lo hay en este sitio, coge esta solución, le hace un spray y con este paño lo limpia por toda la superficie, lo deja 5 minutos y desecha el paño. Por ejemplo, podemos hacer esas cosas, pero es una política. Las ARL se pueden apoyar en esto y hay una normativa del ministerio, si la buscan en internet, que dice cómo hacer para los manejos de domiciliarios en las casas. Otra pregunta: un trabajador de campo reporta hoy la muerte de una persona que vive en su conjunto de él y están en cuarentena. No saben si es COVID-19. Posiblemente es COVID-19. Solo hasta ahora el DADIS practica la prueba. DADIS eso es en la costa, indudablemente, es la Secretaría de Salud en el norte del país. ¿Qué hacer con los trabajadores operativos que tuvieron contacto con él, teniendo en cuenta que se usan los elementos de protección personal y se han mantenido las disposiciones planteadas por el gobierno? Si las personas tuvieron los elementos de protección personal, no sé si está refiriéndose al sector salud, y tuvo un contacto con una persona que fue sospechoso o confirmado de COVID, tuvo los elementos de protección personal, en teoría no estaría contagiado. Los elementos de protección personal que utilizamos los médicos en salud para este tema, el personal asistencial, son muy buenos, pero protegen hasta un 98% de eficacia frente al virus. No es 100%. En teoría, si está protegido, no tendría el riesgo de tener contagio. Nuestra empresa es de transportes y está dentro de las excepciones, por lo tanto hay personas que definitivamente deben estar en despacho de mercancía, pero por supuesto. Ayer se presentó un caso con alta posibilidad por los síntomas de que haya contraído el riesgo. Tuvo fiebre, pérdida de olfato, malestar general y tos. Acordemos que en este momento la circulación es libre en el país. Y una persona que tiene síntomas respiratorios puede ser por una influenza o puede ser por el COVID. Ahí está, vamos bien. Sigue preguntando. En la línea nunca le volvieron una llamada y la EPS le dijeron que era una viral porque no le volvió a dar fiebre. Anoche no lo incapacitaron, solamente le dieron acetaminofén. ¿Qué hacemos como empresa en este caso? Miren, yo digo lo siguiente. Recuerden que está colapsado el sistema de salud. Esto no lo esperábamos. Yo pensaría una cosa. Si esta persona tiene síntomas respiratorios, lo ideal no es que vaya a trabajar, que se quede en su casa en aislamiento y solicite servicio por su EP, ya sea por líneas de atención telefónica, líneas virtuales, y en un caso extremo tendría que ir a la casa o nosotros, como ofrecemos servicio de atención médica domiciliaria, un ejemplo podría hacerse. En ese caso yo recomendaría que esta persona mantenga el aislamiento y busque una incapacidad por la EPS al menos de los 3 o 4 primeros días y se mantenga aislado. Yo no apoyaría a un trabajador de estos a la empresa. En esas condiciones, ¿no? Buenos días, tengo esta duda. Después de que pase el aislamiento, ¿qué tiempo prudente se debe mantener en evitar contacto cercano con los demás, teniendo en cuenta que pueden aún existir casos asintomáticos que no estén identificados? Lo que va a pasar es que este virus va a durar muchos meses hasta que, ¿no? Como pasó con el H1N1. Hoy está presente y hoy genera infección respiratoria, pero no con la letalidad de antes. Este virus a través de unos meses posiblemente va a seguir circulando y circulará en otros mucho tiempo, no sé si meses o años, pero su letalidad va a bajar, es decir, su capacidad de ser enfermedad grave no va a existir tanto. Por lo tanto, debemos estar pendientes de qué pase. La idea es que supuestamente en 14 días yo, que tenga el virus, ya lo elimino. Y en el ambiente tocará esperar que las medidas sanitarias nos digan el gobierno qué tan letal sigue siendo el virus, pero el virus no va a desaparecer muy rápidamente en nuestro ambiente. Pregunta: ¿el RO del COVID-19 equivalente a 2.6 es estático o puede cambiar? Miren, el 2.6 que en algún momento tuvo el país, ¿se acuerdan que una persona con el virus puede contagiar a 2.6 personas siguiendo medidas? Eso implica que las medidas no han sido juiciosas, las medidas de aislamiento, y puede cambiar. Si yo hago medidas de aislamiento juiciosas, tengo responsabilidad con mis empleados, fortalezco el teletrabajo, yo me cuido como colaborador o como trabajo independiente,
Y como persona, ese RO puede bajar a 2 o un poquito menos y nos aliviaría a los que trabajamos en salud el colapso de los sistemas de salud. ¿Cómo se maneja una empresa que se debe hacer mantenimiento a una máquina y no se puede tener una distancia de 2 metros entre técnicos? Yo solicito y les sugiero que esas personas tendrían elementos de protección personal. Ahí sí, valorarlo con la ARL porque implicaría el manejo del tapabocas N95, en ese caso específico, uso de guantes, y si alguna de las dos personas tiene síntomas respiratorios, por favor, esa persona busque otra persona que pueda suplir a ese técnico o a esa persona que esté haciendo el mantenimiento de la máquina. Busque otra persona y en lo posible si lo pueden hacer en tiempos diferentes. Yo sé que a veces no se puede. Pues una cirugía, imagínense, el anestesiólogo al lado del médico, pues no se puede. Ahí tenemos todos los elementos de protección personal y en considerar podemos prevenir un contagio. ¿Cuáles son las entidades en el país que tienen la potestad de emitir información sobre el COVID-19 para evitar hacer caso a tanta información? Pues yo les cuento un tema. Nosotros trabajamos en salud y tenemos que estar pues, sometidos a los temas normativos. Estamos que no podemos más. El protocolo que va al ministerio nos lo cambian 2 veces por semana. Sale un martes y el viernes ya es diferente. El Ministerio de Salud es el principal ente que nombran. Resulta una cosa, ellos colocan en el diario oficial y luego lo publican en la página web del ministerio para bajar. Ministerio de Salud es el primero. Segundo, Instituto Nacional de Salud. Por favor, esas son las 3. Y la tercera, Ministerio de Trabajo, a ustedes como empresas. Esas 3, MinSalud, el Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Trabajo son las entidades que dan la normatividad clara sobre el COVID y yo los remito a ellos. Y ya en cada ciudad son las secretarías de salud de cada parte, de Bogotá, en la costa, hay que estar pendientes, pero básicamente son esas 3 las que están diciendo qué normatividad. Trabajo en una empresa de telecomunicaciones en la oficina de gestión humana. ¿Debo asistir a la misma a laborar? Ojo, quien define si una persona va o no va es una política institucional. Es por eso, para evitar algunas confusiones, es importante que en este momento, si no lo han hecho, el tema de teletrabajo se haga como una política o tenga un protocolo. No lo dejen a la libre de albedrío, no. Digan, política rápida, háganla rápido, no protocolo de teletrabajo a los trabajadores. Si una persona trabaja en gestión humana y pudiera realizar su trabajo desde su casa y tiene las herramientas para poderlo hacer bien y tiene elementos de poder controlar su actividad y está dentro de una política, podría hacerlo. Si tiene que estar obligatoriamente tiempo para hacerlo total en la empresa, pues no lo puede hacer en este momento. Pregunta, ¿cuáles son las entidades? Ya me contaron. Si el virus es asintomático, ¿por qué se desestiman usar el tapabocas continuamente? Ya, muchas personas son asintomáticas y muy buena pregunta. En la fase de prevención y en la fase de contención, solamente para personas respiratorias. En este momento, yo lo considero en este momento, aunque el ministro pues hace unos días antes de la mitigación dijo otra cosa, yo digo que una persona que salga debe tener el tapabocas. ¿Pero por qué se desestima? Porque acuérdense que el tapabocas no es para que a mí me llegue el virus, es para que yo no lo transmita si es sintomático. Conclusión, si usted tiene tos, estornudos, congestión nasal, está estornudando, por favor póngase el tapabocas y evitamos el contagio. Y un tema aparte, estos elementos van a escasear en el país, hay que dar un uso racional porque posiblemente hay posible desabastecimiento en el futuro de esto, esperemos que no. Dice, no, creo que ya tenemos las preguntas, no sé si hay más preguntas en el listado, creo que ahí terminamos. Entonces yo quiero en nombre de Colfondos dar las gracias por su tiempo, por su atención, espero que dentro de esta oferta de valor de esta empresa tan importante les haya servido de alguna manera orientarlos y que de parte nuestra de Emermédica con esta alianza estratégica con Colfondos podamos haber llevado una información de utilidad para ustedes, para sus vidas personales, para sus empresas, para sus trabajadores y tenernos unidos como país porque el tema nos compete a todos, al sector salud, al sector productivo, al sector empresarial, a los trabajadores y nos compete y la invitación es a seguir y acatar las normas que nos dé el gobierno al respecto, estar muy pendientes de nuestro autocuidado, ser muy responsables y sobre todo evitar la propagación de información falsa, de información que no es validada y que genera, por el contrario, es mucha desinformación y genera mucho pánico en la empresa, en las personas. A nombre mío y a nombre de Colfondos, de Emermédica, muchas gracias y esperamos poder vernos en una oportunidad muy próxima. Muchas gracias.